Comedia se disfruta mucho más acompañado de los riquísimos vinos de Bodega Edelmira. Los encuentran en Instagram como @bodegaedelmira. Diego, ¿uno sabe siempre de qué cosas se está riendo, de qué cosas se está burlando? Digo, cuando uno escribe una idea o cuando vos laburás con Pedro, aparece una idea y tal vez más tarde aparece el objeto de burla real. Hay un proceso a veces espontáneo y hay algo, uno en realidad sabe de qué se va a reír, generalmente siempre es así porque de hecho hay cosas de las cuales uno no se ríe o no les causa gracia y otras que sí. La realidad siempre está afectada en lo que hacemos, entonces cuando uno está en una verdulería y escucha una conversación, esa conversación que es real y que parte de un lenguaje del día a día, de lo cotidiano, después uno mediante este lenguaje que es el humor lo transforma siempre afectadamente. Entonces lo que se generan son como mundos paralelos, absolutamente distintos a lo que uno vive. Digamos, uno no hace la representación de la realidad cotidiana, sino que la afecta y la convierte, siempre la exacerba. Pero está apuntado nosotros de antemano porque vivimos y en la propia vida, en la propia dinámica de vivir, sabés las cosas que te afectan para bien y para mal. Uno puede reírse por otro lado de cualquier cosa, inclusive de algunas certezas que tiene uno de su propio discurso, pero también en el fondo uno sabe que se va a burlar de aquello que ya uno conoce y que apunta, ¿no? Entonces, generalmente ya tenés una previa sobre lo cual te vas a reír. Y eso deviene de la vida misma, ¿no? Es así. Primero hay una vida y después hay otra que uno se inventa que siempre es más interesante y que por eso uno disfruta de lo que hace porque es como un recreo y una distancia de un día a día que es a veces agobiante. Y ahí decía lo de que uno se ríe de lo que conoce, y lo pensaba también, digo, relacionado cuando hacen humor político, por ejemplo, que tal vez, no sé si es mejor o tiene mejores resultados humorísticos cuando uno se burla de lo que uno más conoce y de lo que uno más quiere. Me refiero, digo, pongámosle peronismo o progresismo, esas cosas. Sí, sí, en realidad uno me parece que hacemos esto que hacemos por miedo generalmente. Creo que es por miedo a la finitud, por miedo a la muerte, por miedo a la enfermedad, por miedo a algo que es casi fatalismo. Me parece que uno hace humor a partir de eso. Siempre es una reacción a algo que uno de antemano sabe que termina mal. Hay algo definitorio que pasa cuando uno es grande y empieza a angustiarse sobre la existencia. Entonces, yo creo que nos empezamos a reír de eso. Por eso en el humor siempre hay una vuelta ahí, sobre las espaldas de la muerte, el amor no correspondido, la guerra y ese tipo de cosas que en realidad son trágicas y una manera de alivianarlas o de tomar distancia o de afrentarlas es mediante este lenguaje, digamos. Por eso te hablaba de que a veces uno se ríe de sus propias certezas, de sus propios discursos, también, claro, los desmantela y los pone en una situación también ridícula o en una situación que podría ser de otra manera. Siempre hay algo ahí de si esto fuera de otra manera, ¿cómo sería, no? Si esto que estamos acostumbrados a verlo de una manera natural, porque es parte de un lenguaje que tiene más que ver con lo cotidiano que con el lenguaje ficcional, entonces el lenguaje ficcional, por eso digo, siempre está afectado, siempre es un lenguaje inventado y siempre en la ficción las reglas las inventamos nosotros. La ficción está precisamente para desbordar cualquier regla moral y cualquier regla ética, digamos. Ahí es donde nosotros armamos la historia. Si hay algo que armamos de la vida es siempre en la ficción. Lo otro ya está todo como pautado y es muy difícil desbloquearlo, ¿no? Entonces aprovecha uno estos lenguajes para precisamente hacerlo a nuestra medida. Y ahí va todo, desde lo que no nos gusta a lo que pertenece al mundo de la alianza, de la cual también a veces nos burlamos, sí. Y retomando a eso que decís ahí, Diego, bueno, hablas también de la muerte y de las desgracias, y está esa frase típica, clásica, de que la tragedia más tiempo es comedia. Es comedia, pero es una comedia también que no molesta a nadie, ¿no? Digo, no es solamente tiempo lo que tiene que transcurrir. Sí, sí, la tragedia en realidad todo se va a convertir finalmente en comedia, porque una manera de convertir la tragedia en comedia es dejar pasar un tiempito para que eso que nos duele sea algo que pueda ser tomado como una liviandad que no tiene precisamente ese hecho, ¿no? Hay algo de exorcizar ahí los males, hay algo de saber que eso que pasó, que es una tragedia, se va a volver a repetir, digamos, que es lo que suele pasar finalmente. Entonces, por eso
ahí se deja pasar un tiempito, que capaz que es el mismo efecto que el virus, ¿viste? El virus, como es algo que no se ve, es algo que a algunos le toca y a otros no, entonces empiezan las teorías de si ese virus realmente, como no se ve, funciona o no funciona, o es verdad o no es verdad, si es una teoría conspirativa o no lo es. A diferencia de un tsunami, que el día que llegue y arrase Barrio Parque y Lugano, ahí todo el mundo se va a concientizar en una tragedia que tiene la eficiencia de lo que es una tragedia, es decir, muertes, sangre y tierra arrasada, ¿no? Entonces ahí todos nos comportamos de una forma solidaria, digamos, porque vemos la muerte en toda capa social, por otro lado, ¿no? Sea un tsunami o sea un terremoto. Acá hay una elección también de clase, ¿no? Digamos, también los que tienen tiempo de pensar que esto es conspirativo creen que lo es, y los que no tienen tiempo de pensar que esto es conspirativo tienen que seguir trabajando, tienen que ver si consiguen trabajo mientras una pandemia les espía los talones, ¿no? Yo charlé con Pedro Rosenblatt también en estas charlas y me decía que, bueno, que justamente que cuando aparece Bombita Rodríguez se da porque pasó el tiempo y también se dio un contexto en donde se podía llegar a aparecer, digo, porque había un proceso de memoria, verdad y justicia, se permite que aparezca una mirada humorística sobre una época del país compleja, por lo menos. Sí, sí, también nosotros como venimos también de una gran simpatía, a recalcar la palabra gran con el peronismo, entonces también lo podemos decir de un lugar de cierta pertenencia y nos vamos a reír de los propios procesos, e inclusive los procesos históricos que también llevaron sangre y llevaron políticas activas, todo eso. En algún punto cuando salió Bombita también mucha gente del propio palo miraba un poco desconfiado, porque no sabía si de alguna manera era una especie de sátira o de parodia a lo que fue el capital simbólico del peronismo o no, ¿viste? Quedaba ahí medio la duda. De todas maneras, cuando nace Bombita Rodríguez tampoco nace, y así a veces, de esa manera casi tribal, no sé, salvaje, así aparecen también las ideas, porque Bombita Rodríguez tampoco aparece de un trabajo de mesa que hicimos con Pedro con respecto a lo que fue el peronismo y a lo que fue sus organizaciones políticas después de venidas en organizaciones armadas. No fue así, estábamos charlando otra cosa y de ahí apareció la imagen de un Palito Ortega montonero, y como esa figura es absolutamente antagónica, es decir, cantar como Palito Ortega canciones emblemáticas de esa época, que hablaban obviamente de otra cosa, que no era lo que cantaba Palito Ortega precisamente, entonces esa imagen, esa confrontación de imágenes y de conceptos también nos causaba gracia. También nos causa gracia eso que choca, eso que no tiene que ver, eso que es antagónico. Y no importa si hay tragedia o muerte ahí, porque siempre hay tragedia o muerte. Eso ya a esta altura de la vida ya lo sé. No porque tenga esclarecido las cosas, sino porque vivo acá en Argentina, en esta región, además, y sabemos que eso finalmente ocurre. Siempre estamos bañados de tragedia en algún punto acá, de demanda, de tragedia. Entonces, eso está puesto en cualquier cosa que hagamos. Lo que sí pasó con Bombita lo mejor es que eso pudo haber sido una novedad dentro de un programa humorístico, el tema de hablar de las organizaciones armadas dentro de un movimiento como fue el peronismo y lo que generó, ¿no? Digo, sobre todo teniendo en cuenta que los montoneros en algún momento eran mirados con la naturalidad de lo que era el movimiento peronista, sobre todo la vuelta de Perón. Después fueron los demonizados, los que te ponían una bomba en las puertas de las comisarías, que venían con los cochecitos de los bebés y en realidad dentro había bombas, como si fueran de Al Qaeda, ¿entendés? Digo, esa ficción que se armaba también con respecto a lo que fueron los montoneros o las otras organizaciones como FAP, el ERP, todas esas. Todo eso a nosotros nos atravesó y claro, es un tema medio tabú, digamos, para tocarlo dentro de un lenguaje humorístico que pareciera, por otro lado, que tiene el malentendido de creer que cualquier cosa que está ligada al humor es algo que tiene que ver con lo festivo, con cierta liviandad, cuando en general nos estamos refiriendo a otras cosas cuando también hacemos humor, ¿viste? No son precisamente recreos que nos tomamos. Hay cosas a las cuales nos referimos que tienen una densidad dramática más que evidente, ¿no? Sí, y aparte, bueno, esto también de que el humor es una cosa que no suele tener prestigio, digamos, y que sin embargo a través del humor se pueden tratar temáticas y emitir, digamos, cuestiones que son complejas y profundas. Complejas, profundas y además que no tengan ningún tipo de sentido también. O sea, todo está permitido dentro del lenguaje humorístico para hacer cosas que no tienen ningún sentido, como referirse a algunas que tienen un sentido distinto al que nosotros le damos a través del humor, que es un poco esto de desflecar eso que creemos como una especie de sentencia o cierta mirada seria o solemne sobre las cosas o cierta mirada fiscalizadora de algunas cosas que nosotros a partir de mediante el humor
casi como que las asaltamos y las dejamos en pelotas, digamos, ¿no? Para llevarnos todo o para hacerle pasar un mal trago. Pero también tiene que ver aparecer con el sinsentido, ¿no? No solamente nos referimos a cosas que nos sensibilizan y entonces le damos otro matiz, sino también un personaje que irrumpe y que casi como que es un personaje que desconoce la propia vida, digamos, y sus códigos, ¿no? Aparece ahí, irrumpe. Esos son los personajes más difíciles, por otro lado, ¿no? Porque siempre estamos haciendo referencia con el humor a cosas que ya conocemos, que sabemos, no estamos haciendo humor metafísico ni del misterio. En algún punto hay algo referencial en cualquier cosa que nosotros hagamos. Hay que ver cómo se hace y ahí están las diferencias, ¿no? Entre lo que podemos hacer nosotros y lo que puede hacer otro programa de humor que se refiere a lo mejor a otra cosa o tiene otras modalidades para contar eso que va a contar, digamos. En otras charlas también surgió que, por ejemplo, el sketch de Soy Baba. Me lo decía esto Miguel Granados. Me decía, si lo hace Miguel del Cel, Soy Baba, vos decís, qué hijo de puta, este se está choreando, no sé qué. Pero cuando lo hacen ustedes, fuera que es espectacular y es muy gracioso, no sé, a nadie se le ocurriría pensar en qué hijo de puta le están choreando, digamos. Lo de Soy Baba tiene una referencia, o sea, Soy Baba es Sexy Sadie que cantaba John Lennon sobre Guru Maharaji, digamos, y hay mucha referencia al rock en Soy Baba, por eso Miguel del Cel es factible que no lo haga. Digamos, nosotros nos podemos reír como el caso de lo que yo hacía, que eso lo podría llegar a hacer más Miguel del Cel, eso que Soy Baba, lo de Siddhartha Kiwi, que era como un yoga que en realidad se reconcentraba, pero para cagar a palo a alguien, que es lo que jamás haría un yoga. Claro. Esa energía circula por el cuerpo para después generar una respuesta violenta. Entonces, eso puede estar más cerca, porque también no todo lo que nosotros hemos hecho tiene ahí una circulación intelectual compleja, ni mucho menos. Hay formas y hay cosas a las cuales nosotros nos referimos que tienen que ver con cosas que hemos leído, con cosas que hemos visto, digamos. Hay una referencia muchas veces de lo que nosotros hacemos histórica o con algunas cosas puntuales que a lo mejor otro programa de humor no utiliza. En el caso de Soy Baba, muy concretamente, como el programa, por otro lado, empezó teniendo una relación muy directa con el rock y con la cultura rock, después eso nosotros lo fuimos dejando de lado y ya lo del rock empezó a ser una parte de un todo, digamos, ¿no? Pero al principio, cuando apareció Soy Baba, nosotros utilizábamos todos personajes que tenían mucho que ver con una cultura rock con la que nosotros crecimos, y con todo lo que tiene que ver también con el mundo de lo musical. Por eso hacíamos, bueno, el número de el tipo que es el corista, ¿entendés? Sí. Y ese que está alejado, el que no se ve, es el de la banda que siempre parece que llegó tarde, casi como si corista pudiese ser cualquiera. Entonces ponete ahí, que podría haber sido un tipo también que fue corista de los Rolling Stones y no, la gente no lo ve y sale como creyéndose que es Mick Jagger, ¿no? ¿Qué sé yo? Ahí había, digamos, una mención un poco a lo que tiene que ver con, sobre todo con el mundo de lo musical. Y en el caso de Soy Baba tenía que ver, pero hay referencias puntuales a las cuales nosotros nos referimos, que a lo mejor otros programas de humor no se referían, por una cuestión muy sencilla, porque la modalidad de hacer humor en algunos programas es que todo se entienda, que todo sea claro en términos de que se entienda, que el espectador no tenga que pensar. Y si el espectador sabe cómo es el remate, bueno, que lo sepa. Es más, el espectador va a hacer el remate igual que el personaje de ficción. No le compliqué la asistencia porque también hay un tipo de humor que se hacía en otra época de la Argentina, en una época donde el estado de bienestar podía llegar a ser posible, entonces se hacía humor sobre todo para el tipo que venía de trabajar, cosa que ahora no existe más eso, ¿no? Que venía de trabajar 8 o 10 horas y se sentaba y hacía, y se saca los zapatos y ve algo para entretenerse, mientras la mujer va mirando de reojo y haciendo la comida. Esos eran programas que ya no existen más, digamos, porque no existe más Argentina tampoco. Por otro lado, en los 80, cuando empezó la picaresca o aparecieron los sauna, empezaron a aparecer las películas porno y ese tipo de cosas, empezó la cosa más explícito, ahí es cuando se puso más bobo los programas de humor, porque ahí ya la referencia era cuánto podía mostrar el orto una mina y cuánto no, digamos. Eso empezó inclusive con los uruguayos, con Hiperhumor, cuando ya ponían a la Tana Noemí Alan, y era como una exigencia que le hacían a los uruguayos que venían de otro palo, porque estaba un poco la picaresca, que empieza en los 70, pero que en los 80 se hizo más ostensible ya con las minas mostrando más el cuerpo y haciendo más referencia, digamos, a la sexualidad casi explícita. Entonces, ahí se pusieron un poco más bobos los programas. A nosotros no nos gustaba en esa época tampoco eso, no es que nosotros mirábamos Rompeportones y decíamos, bueno, es la época, eso es chamuyo. A nosotros ese recurso tampoco nunca nos gustó porque es un recurso
que anticipa algo que no debería anticiparse, que es para mí la clave del humor. De todas maneras, estamos hablando de humor televisivo. Digo, yo partiría a otro lugar también en términos de que hay un humor que se hacía en los 80 en los sótanos, que no es lo mismo que lo que se hacía en la televisión, ¿no? Claramente. Ah, claro, eso te iba a decir, Diego, que ustedes vienen de otro lado también. Nosotros venimos a otro lado y venimos también a incorporarnos a un medio que para nosotros era inaccesible, la televisión. Para mí la televisión era yo chico sentado mirándola, o en la televisión trabaja gente que tiene algún contacto. Jamás pensé que yo podía vivir de la actuación a partir de la televisión, porque con el teatro era muy difícil que pudiese vivir con la guita que sacaba, que laburaba la gorra o laburaba en fiesta y te daban 2 mangos. Entonces yo tenía otro laburo paralelo, mientras que la televisión, cuando empezamos con Cha Cha Cha, pasamos a ganar $2.000. Y entonces, haciendo, por otro lado, sí un programa que estaba elegido por nosotros, lo cual era más raro aún en televisión, porque no era que te llamaban porque te decían, vos me parece que sos gracioso, venía a trabajar a este programa, que es a lo mejor un programa que a vos no te gustaba, pero bueno, por laburo ibas y actuabas y la pasabas lo mejor posible. Sino que era un programa que partía de una idea más colectiva, de un tipo de humor donde se mezclaba la gente que habíamos visto cuando éramos chicos, en lo que hacíamos nosotros. De golpe estaba Balá, estaba Olmedo, estaba el Gordo Mesa, que me acuerdo que al Gordo Casero le gustaba mucho el Gordo Mesa, estaba Porcel, estaban todos esos que vimos, pero estaba ese Porcel de los 70, no el Porcel de los 80, ¿entendés? El Porcel de Porcelandia, donde todos los actores y actrices que estaban ahí eran de puta madre, ¿viste? Estaba Susana Brunetti, que además de que estaba Bárbara, era una comediante de puta madre, o Diana Maggi, o Beto Gianola. Claro. Ese era el Porcel de los 70, donde podía haber una referencia a la picaresca, que fue lo que apartó de la televisión a Pepe Biondi, a partir de los 70, que se pasó del humor blanco a la picaresca. Y en los 80 ya se pasó un poco al trazo grueso, porque apareció la apertura democrática, entonces siempre se cogió mal acá, y cuando vino la dictadura se cogió rápido, qué sé yo. Entonces, esa sensación me daba así de siempre con esos programas. Y era un recurso del cual nosotros siempre satirizamos, digamos, ¿no? No es que ahora decimos, ay, no, mirá, ese humor quedó, no, loco. Qué sé yo veía Rompeportón en el año 2000 y no me gustaba. Qué sé yo. No, no es que no me gusta ahora porque estoy deconstruido. No, ya sé. No, me imagino. Por favor, claro. Pensaba también de Cha Cha Cha, esto de... Primero me di cuenta revisando que había mucha parodia a muchos programas o a un momento de los 90, pero Sí. que a nosotros nos quedó más la cosa, el absurdo y no lo paródico. Pero creo que eso es hijo de la improvisación que había en ese... O sea, el vuelo y la improvisación que tenía era muchísimo, ¿o no? Sí, y además también, bueno, en el caso de Cha 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 también es aparecer en un canal que no tenía mucha programación. Hay como una especie de golpe de suerte también que hemos tenido, porque Cha 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 deriva de lo que fue de la cabeza, que fue una idea de Roberto Chenderelli, que llevó ese programa con gente que venía del teatro, salvo Araoz y Petinato, que ya tenían trabajos en la televisión. Araoz cuando estaba, por ejemplo, en Noticias Rebelde, Petinato ya había actuado en televisión. Entonces, salvo yo dos, los demás veníamos del teatro. Ellos también, bueno, Araoz también venía del teatro, pero Sí, Araoz sí. ya, a mediados de los 80, ya estaban haciendo números ahí en la Noticias Rebelde. Hacer un programa con esa mezcolanza y un poco esa estética de los 90 era raro, pero también tenía que ver con que, bueno, América 2 en ese momento, si vivías a 4 o 5 cuadras del canal, capaz que no lo veías por la antena, no tenía mucha programación, entonces se permitió, como nos pasó en Todo por $2 en Azul Televisión, llevar el programa ahí, porque no había una exigencia del propio canal. Por eso nunca hicimos esos programas en Canal 11 o en Canal 13, porque no hubiese funcionado, digamos, claramente. Y porque hubiésemos tenido a un productor diciéndote al oído todo el tiempo, dale manija a ese personaje, porque ayer mi sobrinita me habló muchísimo del personaje que hiciste, y están todos los amigos de mi sobrinita, están todos encantados con ese personaje. Entonces, bueno, eso también posibilitó que hubiese tenido un recorrido estético y conceptual cada uno de esos programas, como fue Cha 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 o Todo por $2, que de alguna manera eran distintos, pero tenían ahí como un hilo conductor, digamos, hay algo de las máscaras que se parecen en esos programas, y en lo que hacemos con Pedro lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, hay una idea más o menos, que hay una relación en esos 3 programas, o lo que fue Delicatessen también cuando hicimos con el Negro Fontova ahí en América, ¿no? Que duró poco, pero también fue un programa donde Pedro Saborido escribía, y donde también nosotros, como pasaba en Cha 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 o en todos los programas en los que yo participé, había algo de
comunión, ¿no? De que cada uno traía y aportaba una idea, y entonces si faltaba algo el otro completaba y esas cosas, ¿no? Y con el tema improvisación, a mí me da la sensación de que Cha 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 tenía mucho, pero que después tus laburos, tipo Todo por 2 pesos o Peter Capusotto y sus videos, tiene menos. O tal vez me equivoco. Sí, no, porque en Todo por 2 pesos ya Pedro guionaba, y igual que en Delicatessen o acá en Peter Capusotto y su video, digamos. En Cha 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 había un guión, sobre todo cuando hacíamos las películas, las parodias de las películas y esas cosas. Sí había un guión, había un ordenamiento que era más necesario porque se filmaba como casi como si fuese, era fílmico eso, entonces se hacía como si fuera una película o un cortometraje, pero se improvisaba mucho. Yo a veces me parece muy extraño eso que hacíamos porque es algo que no sé si me saldría ahora, ¿entendés? También cuando veo esa época de Cha Cha Cha, a mí me veo de otra manera completamente diferente, no porque ahora actúe mejor o peor, sino que para mí Cha 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 fue entrar, como te comentaba antes, a un lugar como la televisión, para mí del tamaño de un desierto, qué sé yo, donde jamás yo pensé que podía recalar ahí, y casi como que yo no actuaba en Cha Cha Cha. Digamos, si bien componía algunos personajes y escribía los personajes que yo hacía, estaba ahí como todo el tiempo riéndome, como si fuera una especie de alumno en un colegio haciendo quilombo sentado atrás con 4 o 5 atorrantes más, qué sé yo, era un poco eso. De hecho, cuando yo me veo actuar hoy, me veo así. Casi que parezco no un actor, sino un amigo del grupo que hacía Cha Cha Cha, que como es un loco lindo, lo llamamos para que venga y pele algo, ¿entendés? O para que esté con nosotros, porque te paramos acá en la esquina y este es un personaje que está loco, entonces lo traemos acá, Cha Cha Cha, para que actúe. O para que haga de él, digamos, no sé, o para que esté ahí. Yo me veo actuando así en Cha Cha Cha. Después, ya lo último, digamos, cuando ya armaba más números con Fabio, Sí. ya me empecé a acomodar más en actuar o en componer o en aportar más ideas. Pero todo lo que fue de la cabeza y Cha 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 los primeros años, yo estaba ahí como diciendo, bueno, esto va a durar muy poco, esto no tiene, digamos, un futuro próspero ni mucho menos, porque en cualquier momento nos van a dar una patada en el orto y va a decir hasta acá llegaron, muchachos, qué sé yo. Era demasiado bueno para un medio como la televisión, que uno solamente conoce como espectador, para que continúe durante mucho tiempo. Después pasó eso, pasó que estuvo durante mucho tiempo, pero en un principio yo veía como, bueno, aprovechemos esto, que es mucho más interesante que levantarse y lavarse los dientes, que es lo que uno hace todos los días. Entonces, así fue. Es un método que después, en Todo por 2 pesos, se necesitó, por otro lado, tener un ordenamiento en términos de guión y esas cosas, porque era un programa, si se quiere, más complejo, porque estaba también el tema del público, había más invitados que en Cha Cha Cha, había actores y actrices que venían y participaban también del programa, y entonces a su vez también era más caótico porque era una parodia al propio mundo de la televisión. Digamos, hoy, por ejemplo, Todo por 2 pesos ya, digamos, quedó, no digo de modé, pero la propia televisión pasó por arriba lo que es Todo por 2 pesos. Vos ves Todo por 2 pesos hoy hecho hace 20 años y es lo que sucede hoy en la televisión en un noticiero prácticamente, donde hay un tipo que está diciendo una noticia tremenda de que hay 50.000 contagiados de COVID y a los 2 minutos está haciendo un paso de comedia imitando a Michael Jackson. Y decís, ya, digamos, esos límites se borraron, ¿no? Ahora en todos los noticieros tiene que haber un paso de comedia en donde el espectador o la espectadora está viendo si el tipo que da la noticia se va a enganchar a la periodista que también da la noticia junto a él, porque están haciendo un paso de comedia donde la mina está enamorada de él o donde él está enamorado de la mina, además de las noticias que van a ser generalmente siempre trágicas. Movidas más por un interés político, peor aún todavía, ¿no? Pero en el mientras tanto hacemos unos pasitos de comedia y nos convertimos todos en comediantes a la par de que decimos las noticias que tenemos que decir, ¿no? Para que el espectador nos reflexione sobre la realidad. Bueno, Y con el público, yo sospecho que debe haber la gente cuando te cruza o te ve, tiene una predisposición con vos a la risa, digamos, como que dice, está esperando que me hagas reír o algo por el estilo, supongo yo. mm, Digo, eso antes de laburar en la tele, ¿ya tenía eso? ¿Ya pasaba eso con vos? siempre me gustó hacer reír y siempre de alguna manera armaba personajes con los roles que cada uno tiene en una barra, de la barra, la famosa barra de la esquina, cada uno tiene una especie de rol. Y el mío también era o lo que hizo mi hermano conmigo, que es mostrarme música o hacerme escuchar determinada banda, yo hacía con mis amigos de mi edad, y por otro lado también armaba personajes histriónicos o que inventaba y que lo hacía desde la calle o en una fiesta o en un colectivo, digamos. Ahora, después cuando fui conocido, ya uno empieza a pertenecerle un poco al imaginario,
yo no me hago mucho cargo de eso porque yo me río de los malentendidos y creo que la vida es un malentendido así que se reitera como el eterno retorno de Nietzsche, digamos. Entonces hay un imaginario de la gente del cual yo no me hago cargo porque si alguien que me ve caminando con una bolsita de las compras cree que le voy a hacer a pomelo, ya es un problema del otro, ¿no? No es mío, ¿no? Sí, Tendría que explicarle que a mí me gusta ser otro, pero a veces, en otras circunstancias, digamos, ¿entendés? sí, Es todo un malentendido que uno a veces, depende de la gravedad de la situación o depende del registro que uno tiene del otro, si el otro es agresivo o si te entiende, uno va más o menos piloteando, digamos, ¿no? Porque después es muy difícil explicarle a la gente, inclusive esto que estamos haciendo nosotros estamos explicando, en esta charla estamos explicando algo que ya está explicado cuando se hace. Todo lo que pasa en el humor pasa cuando se hace. Entonces los personajes nunca explican lo que hacen, digamos. Los únicos que explicamos lo que hacen los personajes somos quienes lo hacemos, pero lo estamos explicando cuando no somos personajes, ¿entendés? claro, claro. Eso también es un malentendido que a mí me divierte mucho, pero ningún personaje termina de hacer su rutina y le dice al espectador, bueno, lo que quisimos hacer con esto, ¿no? Digamos, entonces, eso llevado a un público que así como te agradece también, porque en la calle también no solamente existe el malentendido de, yo pensé que era más gracioso. También hay gente que te agradece, hay un poco de todo, tal que pasa y te saluda, que eso es lo que yo más valoro, ¿no? Que es como el saludo de compañero de toda la vida, porque hay algo en esa unión cuando el tipo te ve o nos ve haciendo un programa que es como un hecho único ahí que el tipo agradece porque le resulta fundamental para su vida. Ser espectador de eso, participar también de eso. Participar en términos de que cuando uno está haciendo un programa, después ya todo lo que uno hizo está como una canción, empieza ya a circular y a pertenecer a quien lo escucha o quien lo mira. Siempre lo reitero por si a alguno no le queda claro. Nada, ya está, ya una vez hecho, ya no es más de uno, digamos. Uno lo hizo y por eso uno a veces tiene distancia de lo que uno hace, porque a veces uno también dice, no me acuerdo de esto, no me acuerdo si esto lo hice yo, no, claro, en realidad lo hizo un personaje. En muchos casos los personajes son más interesantes que uno, a veces sí, a veces no, a veces uno tiene mucho que ver con lo que un personaje dice, como Violencia Rivas, que muchas veces Violencia Rivas es una excusa, es un personaje que nosotros ponemos para decir lo que nosotros estamos diciendo también a través de un personaje. Ahí a lo mejor en Violencia Rivas, en algunas cosas que dice Violencia Rivas no existe y todo lo que dice está dicho por nosotros. Violencia Rivas es como una medium, ¿viste? Sí, a veces no te hace reír y te estruja el cuore, eso te quedás más pensando que cagándote de risa, digamos. Sí, porque también están nuestras broncas ahí también, no es la idea de, bueno, vamos a divertirnos un rato. Yo la idea esta de olvidar un poco y divertirnos un rato nunca me terminó de cerrar, como tampoco nunca me terminó de cerrar de que uno está donde está gracias al público y si no fuera por ustedes, eso que siempre me pareció una berretada de chupamedismo barato, porque en realidad uno está donde está porque uno hizo algo para estar ahí donde está, y donde está, ahí sí, para mucha gente eso es importante y para muchos es un pelotudo, digamos. Yo siempre pensé eso, pero no está donde estás gracias al público. ¿Entendés? Si no, sos un inútil. Ahí que hablamos del público. ¿Qué pasa con los que pueden gustar de un personaje por razones equivocadas, digamos? O por razones opuestas a la que están hechas el personaje. Y puede ser que pase con algunos personajes como Mickey Vainilla, pasa que a lo mejor hay mucha gente piensa como Mickey Vainilla, pero cuando lo ve en un programa de humor y lo ve en ese lenguaje humorístico, se ríe y entonces suaviza su propia ideología, digamos, ¿no? Es un nazismo. Claro, empieza a pensar en Claro. términos de cómo también piensa un personaje de ficción que en realidad es gracioso y que en algún punto, como es de ficción, es inofensivo. Empieza a ser ofensivo cuando vos ya tenés mucho odio o como pasa en estas épocas que la pereza intelectual está como un tsunami, porque viste que los otrora fascistas son los que hablan de libertad ahora, ¿entendés? Los que antes llamaban a las Fuerzas Armadas en contra del comunismo, ahora ya no hablan más de las Fuerzas Armadas, ya no les gusta las Fuerzas Armadas, porque ya el partido militar no existe más, entonces ahora lo que quieren es la propia libertad del individuo y separar la Iglesia del Estado, todo dicho desde un lugar testimonial, porque si fueran poder moverían a la fuerza de seguridad para cagar a palo a los que cortan las calles. Ya sabemos que termina todo así, como siempre, pero digo, en algunos puntos hay mucha gente también que piensa como Mickey Vainilla, y por otro lado, para nosotros Mickey Vainilla tiene la eficacia, que aunque es una palabra muy neoliberal, la eficacia, que en realidad no es ni es un jefe nazi, ni nunca dice que es nazi, es un tipo que dice ser cantante pop y que todo esto que dice lo dice en un marco de opinión y de respeto,
en algún momento se enoja, pero después cuando se enoja compone. Y entonces es el verdadero discurso del mal, ¿no? Que es el discurso que se disfraza de buenos modos o de buenos modales, o que subyace atrás de lo que se está diciendo, por debajo, algo que es letal y que es tremendo, ¿no? Tremendo del propio mal, digamos, ¿no? De lo que eso finalmente va a ocasionar en aquellos que no piensen como nosotros. Pero todo esto dicho bajo una modalidad que parecería que está más vinculado al diálogo o a la opinión que cada uno tiene sobre ciertas cosas, que al mal, diciendo claramente y anunciando que soy el mal y por eso digo lo que digo. Entonces, eso es lo que tiene, si se quiere, de interesante en lo discursivo de Mickey Vainilla, ¿no? Que hay algo que después se empieza a naturalizar bajo formas que engañan, ¿viste? Entonces, ahí radica lo de Mickey Vainilla, o lo más interesante, si se quiere. Ahora, bueno, después hay cosas que yo tampoco logro entender, tampoco no tengo tampoco claro todo lo que sucede con lo que hacemos, ni cómo cada cual lo ve. A veces la lectura que hace mucha gente de lo que hacemos es mucho más clara de la que nosotros tenemos de lo que hacemos. A veces nos llevan a otros lugares que nosotros desconocíamos y a veces tienen una lectura muy personal que no tiene que ver con lo que nosotros también quisimos decir. ¿Y a vos te interesa hacer reír a tipos o a tipas que no piensan ideológicamente como vos? Y no sé, igual se van a reír, ¿eh? Porque hay algunas cosas, porque tampoco yo creo en esa cosa medio ya de película del mal y el bien, que todos los que ideológicamente no son de nuestro palo son todos muy malos o son todos, ¿no? Digo, algunos los que los lleva no es el odio, sino el miedo a que algunas cosas sean de otra manera, trabajan desde el miedo, no tanto desde el odio. Entonces, no me parece que lo que hacemos nosotros haga reír a la gente que es de izquierda, progre, y nada más. No, de hecho sé que no es así. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que hacen reír a mucha gente que no necesariamente piensa como nosotros en términos políticos, en términos sociales. Tampoco hago un seguimiento de quién se va a reír de lo que nosotros hacemos. Te lleva muchas sorpresas, que las sorpresas generalmente son cuando el otro que está presente te interpela o te dice algo. Andás a ver que entienden también de lo que digo, los malentendidos también tienen que ver con mucha gente se ha separado del programa por lo que yo opinaba como Diego Capusotto de política, no como los personajes, ¿entendés? Claro, claro. Veían el programa, pero cuando se encontraron que yo, no sé, digamos, votaba al kirchnerismo, se enojaron y dijeron, vos también estás conchavado con esta banda de ladrones, ¿me entendés? Entonces, ¡pum!, ahí apareció como una distancia. Pero, por otro lado, también me parece que hay algo racional que también circula en muchas voluntades, que es, bueno, mirá, yo puedo tener diferencias sustanciales con muchos actores y actrices o con muchos músicos, pero son buenos en lo que hacen, ¿no? Digo, eso a mí también me pasa. Yo no es que yo veo cosas que tengan que ver o que tengan alguna relación con mi ideología y eso va a ser, no me convence eso tampoco. No, de ninguna manera. Claro. ¿Sabes que el otro día vi un video de un personaje de Peter Capusotto y sus videos, que era el profesor Acoso? No sé, está subido en YouTube, no sé cómo, bien, un backstage de eso, y estabas vos, y estaba la voz en off de Pedro haciendo del profesor Acoso, Sí, sí, y vos te tentabas tremendamente. claro, porque eso lo hacía Pedro ahí en vivo y después en la edición ponía la voz así más clara, digamos, porque iba haciendo como una intro ahí de cómo yo tenía que reaccionar de acuerdo a lo que él me decía. Sí, a mí me causaba mucha gracia. No creo que sea tampoco el personaje más logrado, es casi una cosa más salvaje, ¿no? Estos lenguajes permiten, por otro lado, que la desgracia se convierta en algo que no lo es tal, ¿no? Que no tiene ninguna condena moral, ¿no? Quiero decir, la pregunta es por qué este tipo siempre vuelve al profesor Acoso. De tantas veces que vuelve, de tantas veces que finalmente se escapa, y como finalmente no se lo cogen, entonces parecería que algo que es Sí. trágico, que lo es, y bueno, y entonces, claro, entonces ¿de qué nos reímos, no? Siempre nos estamos riendo de algo que en la realidad es tremendo y es doloroso. En algún punto hay un escape de eso muy doloroso que se convierte en el profesor Acoso, que no existe, por eso te hace reír. Es el tipo que va a la pizzería, que lo tratan mal y vuelve de nuevo a la pizzería, ¿entendés? Y eso lo pone en un marco donde se da un pasito, un costado más de la realidad normativa tal cual conocemos,
Y entonces permite que esos personajes circulen por un mundo propio que no es el mundo que nosotros vivimos claramente. O sea, nadie va a una pizzería a que te tiren, a que te revoleen las cosas y volvés a esa misma pizzería. No, claro. Pero digamos, ese personaje, yo no le pido que se revele. El personaje vuelve de vuelta y a lo mejor es como una especie de dibujito animado donde al tipo que le pusieron dinamita en la cabeza le explota y después a los 5 minutos ves que la cabeza la tiene de vuelta. ¿Entendés? Sí, igual pensaba de ese personaje que aparte es el estereotipo del profesor de música. Además, sí, bueno, claro. Sí, eso está claro. Y aparte la música dentro del programa, que, o sea, tiene toda la lógica. Pero igual me era inevitable pensar si eso podría ser hoy en día, tal vez mal visto, ponerle. Burlarse de un acoso de un profesor. Para mucha gente, primero debe ser un recurso medio barato, digamos, porque también está el otro que dice, mira, como recurso, lo del profesor acoso ya es como viejo, digamos, o digamos, no es tan gracioso, bueno, o es obvio. Después está el otro que se puede enojar de un término moral, pero bueno, uno no va a detener tampoco, digamos, los límites en esos casos siempre tienen que ver con cómo se hacen las cosas y no un límite ético moral, digamos, ¿no? Es decir, no vas a avanzar nunca si pensás en cuál fiscalizadora va a ser la mirada de los demás frente a lo que uno hace, digamos. Nunca podrás hacer nada frente a eso. Si le prestás mucha atención a eso, nunca, claro, no. Pero finalmente es tan claro como esto, ¿no? Digo, cuando yo veo dónde está el piloto y veo que se están riendo con una especie de, si se quiere, como recurso básico, ¿no? Que es la parodia a una película, pero también se están riendo de un hecho que es trágico, que es cuántos aviones se cayeron y cuántos se van a caer. Sin embargo, están haciendo un programa donde te reís porque la tragedia no va a pasar. Y si pasa, todos los que están ahí y forman parte de ese hecho, no les importa la tragedia, se ríe, o sea, o les importa de una manera que a vos jamás te importaría. Entonces ese desfasaje, eso que hacían los hermanos Marx, que convertían al mundo en una anarquía y que todo era posible, es por lo menos de lo que yo me río, ¿no? Que yo, tengamos en cuenta que esas cosas no hacen reír a todo el mundo, ni mucho menos. Hay gente, por eso digo que hay gente que se ríe con algo que es sumamente obvio y que sabe que va a terminar así, se sigue riendo igual. Bueno, qué sé yo. Son como modos. A mí lo que más me afecta es cuando vos provocas y se nota mucho el hilo, ¿entendés? Entonces ahí están los límites del humor, si se quiere, ¿no? Los límites están en cómo se hace lo que tenés para hacer. Es eso. Después, los temas que se toquen son temas que tienen que ser tocados si alguien los quiere hacer. ¿Por qué no, digamos? ¿Cuál sería lo que impediría que uno hable de lo que tenga para hablar? Sobre todo teniendo en cuenta de que siempre de lo que hablemos, siempre va a haber una herida ahí, porque hablamos de las heridas también cuando hacemos humor, todo el tiempo. Si vos analizás, y no me quiero poner sesudo, pero si vos analizás todo lo que nosotros hacemos, la mayoría de los personajes atrás tienen algo que puede ser claramente convertido en tragedia. Todo lo que hagamos, la mayoría. Desde Pomelo, que puede ser un débil mental, a, qué sé yo, a devenido en un tipo que está loco, porque está creído que es una estrella de rock y no sabe tocar una nota. Entonces, entre eso que lo suaviza el propio lenguaje humorístico y la propia convención de que vos estás viendo un programa de humor, que no es lo mismo que ver un pomelo caminando por la calle, que probablemente te pueda hacer reír o te pueda dar de susto, ¿entendés? Sí, o patetismo. Claro, entonces todo de alguna manera se convierte medio en otra cosa, en donde, bueno, también a veces funciona a modo casi de refresco, ¿no? También eso. Todo finalmente es la otra parte del asunto, lo que nosotros hacemos o lo que se hace con un programa de humor. Y Diego, me lleva a eso a pensar, digo, ¿sentís que está muy observado el humor en términos de qué cosas se dicen, hasta dónde tiene que llegar? Sí, puede ser, hoy sí, digamos, pero bueno, no sé cuál es la mirada fiscalizadora o de a quién le pertenece, digamos, como para tener que estar pensando todo el tiempo hoy en lo que yo entiendo que hay una manera de hacer y que por eso quizás con nosotros no hubo voces, porque a lo mejor vieron mucha gente que hay una manera, si nosotros hablamos de misógino Reni, estamos hablando también de un personaje que existe hoy, que no es que no existen más esos personajes. Existen y están hechos de una manera que también están forzados, están hechos de una manera que a lo mejor uno lo puede escuchar y lo puede ver, aunque esté diciendo cosas tremendas. Pero entonces, ¿de qué tendríamos que hablar? ¿No? Pues si no, tendríamos que hacer como una especie de llamado, digamos, a la solidaridad para que nos digan de alguna manera cómo tenemos que articular nuestro discurso para que a algunos les caiga bien y a otros no. Eso es terrible, no estamos en la vida para eso. Eso es un horror.
Peter Capusotto también, digo, hace humor con política, con rock, pero me da la sensación que todo el tiempo está haciendo como, se está burlando del humor también. Yo no sé si eso es consciente o es, digo, algunos sketches particulares tipo, o es tal cual, claramente se ríe de eso, pero pienso que todo el tiempo cuando hacen los juegos de palabras, constantemente, hay algo de no tomárselo completamente en serio, que tiene una gracia doble, no sé si es consciente de eso. Yo creo que hay algunas cosas que nacen a lo mejor de un gesto muy chiquito, de algo que nosotros repetimos con una especie de mecanicidad oral, porque ese personaje en realidad tampoco es que nosotros apuntamos a los modos de actuación o al género stand-up o lo que es el monólogo. En realidad ese personaje nace de los espectadores que todo el tiempo dicen la frase tal cual, que no es una frase del que está actuando, sino que es una frase del espectador Sí, sí. que tiene que ver con la identificación primaria, ¿entendés? Con eso que inmediatamente nos identifica. Y entonces yo por lo menos me reí siempre de eso que venía y te decían, cuántas verdades dice, no sé, ponele Pinti, ¿no? Sí, Cuando sí. viste, qué cosa, cómo nos interpela. Entonces, ese tipo te lo está diciendo, o esa mina te lo está diciendo, y ya para nosotros empieza a convertirse como en una especie de monstruo que repite todo el tiempo. Y entonces afectamos la manera en que lo dice. Entonces, cuando vos estás en una reunión entre amigos, decís, tal cual, ¿viste? Y haces un personaje que es muy modosito y muy afectado, diciendo todo el Sí. tiempo cómo nos interpela. Y vos decís, este es un pelotudo, ¿entendés? Y entonces, a partir de ahí, ¿en dónde uno puede estar como espectador diciendo tal cual, tal cual? En el monólogo, que el monólogo siempre es alguien hablando en primera persona, un poco con ese latiguillo de, ¿vieron? Porque ese monólogo es un tipo que sale de la calle y le pasan un montón de cosas. Generalmente en los monólogos, en lo que se llama esto del stand-up, no hay un actor o una actriz que hace de un personaje. A mí me gusta más cuando un actor o una actriz se disfrazan de un personaje y aparece ahí una locura, alguien que habla por uno, ¿entendés? Como si uno Sí. estuviera tomado. Eso es lo que te pasa con los personajes. Lo que me pasaba a mí cuando veía a Urdapilleta. Cuando yo veo un monologuista o una monologuista, digo, ¿es bueno? ¿Me gusta o no me gusta? O sea, no demonizo al género, ¿entendés? Veo a Lenny Bruce y me gusta, o veo a alguien de Sí. acá que me causa gracia, punto. Ahora, me gusta más una actriz o un actor componiendo un personaje, listo. Pero por otro lado, hay algo del recurso que es hablar un poco de la vida y nuestras circunstancias, digamos, ¿no? De qué nos pasa a nosotros mientras atravesamos la vida. Pequeños giros, pequeñas cosas que uno hace en lo cotidiano. Entonces uno puede contar cuando va a un banco y qué es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos en la fila de un banco. Entonces hay una identificación primaria que hace que el espectador entre inmediatamente en el juego, no se sienta ahí como alguien extraño dentro del relato. Entonces empezamos a joder con la palabra tal cual, tal cual, tal cual. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? El personaje, que es algo muy habitual, no en lo que yo hago, sino en todo el grupo con los que yo trabajé, entre los cuales obviamente me incluyo ya de la época de Chachacha, que el personaje tal cual es un demente, loco. ¿Entendés? No es un espectador común. Siempre los personajes que nosotros hacemos están atemorizando, son personajes que vienen a invadir un espacio que creemos que es nuestro y no lo es. Hay algo ahí, viste, del personaje que si vos mirás bien el sketch te vas a dar cuenta. Entonces el tipo empieza a convertir, pasa de espectador a ser monologuista y le gana al monologuista contando su propia realidad, pero que es tremenda. ¿Entendés? Que es tres veces potenciada lo que está contando. Entonces el tipo, si vos estás contando en un monólogo cómo procede la gente cuando está en una cola, ese espectador lo que está haciendo es, sí, yo cuando voy a una cola y no me gusta la cara de alguien, le pego un trompazo en la cabeza y después cuando cae le empiezo a pisar la cabeza y le digo, ¿por qué vivís? ¿Por qué vivís? No sé, ponele, ¿entendés? Entonces se Sí. convierte en una especie de asesino que está en un lugar entonces hay toda una serie de cosas que instalan al personaje, que es lo que nosotros después, con lo que revestimos al personaje, ¿entendés? Entonces eso sale de todos nosotros diciendo como boludos, repitiendo, sí, 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 es verdad, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Es tal cual, ¿eh? Es tal cual. Pero después ese que lo dice es un personaje que irrumpe en un teatro que se llama el Teatro de Luz y Fuerza, donde hay un chabón que está haciendo un monólogo y él está ahí en la mesa y todos los demás se ríen y no sabe si se ríen porque le da miedo, porque los demás están locos como él. Entonces los espectadores le están ganando al actor, digamos, que en este caso, o a la actriz que está haciendo el monólogo, que es la primera figura, ya no es más la primera figura. Lo que lo ganó es el espectador que además de decir sí, tal cual, me identifica mucho el recurso que vos hacés como género, digamos, que tiene mucho que ver con ese género, pero mi identificación está desfasada, ¿entendés? ¿Qué es lo que hace el personaje? ¿Y qué es lo que también te hace reír? No que el personaje todo el tiempo dice tal cual, sino el sketch duraría 30 segundos.
es después cómo termina ese personaje montándose de lo que escucha y lo que dice, que es tremendo, ¿entendés? Entonces ahí se mezcla un poco lo paródico, el humor negro, bueno, eso, un tipo de humor ahí un poco más oscuro. Diego, ¿para qué sirve el humor? Mirá, conmigo, a mí me acompaña, digamos, no tiene un servicio útil que de antemano sé, quiero decir, no hago humor para que me sirva, para que tenga un servicio útil, a mí me sirve para un montón de cosas, para soportar, para soportarme, para huir, para volver, para festejar, digamos, para todo eso, y para también tomar distancia de algunas cosas, para enfrentar también algunas cosas, para enojarme también con algunas cosas, para enojarme menos, para no matar a alguien también.